En este día damos gracias al Señor porque estamos aquí nuevamente congregados para estudiar de su palabra. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas, que se han dado cita aquí a la casa del Señor, a esta humilde casa de oración. Hoy voy a dar inicio, y bueno, cuando tenga la oportunidad siempre de prepararme aquí detrás de este púlpito, voy a dar inicio a una serie basada en la vida de un gran guerrero de Israel que se llamó Josué. Vamos a estudiar varios temas. Hoy va a ser el primero de esta serie que lo he titulado Liderazgo Valiente. El libro de Josué es un libro maravilloso. Yo sé que ustedes lo han leído tal vez y tiene muchas lecciones. Así que esta serie la he titulado Lecciones de la vida de Josué. ¿Y quién fue Josué? Ustedes conocen la historia bíblica, por supuesto. Josué fue aquel guerrero, aquel hombre de fe que le tuvo que llenar los zapatos ¿de quién? De otro gran caudillo de Israel que fue Moisés. O sea, no fue tarea fácil llenar los zapatos de un hombre tan fiel como lo fue Moisés. El versículo que leyó la hermana Milagros, contenido en Josué capítulo 1, versículo 9, quizás ustedes lo conocen, hasta se lo saben de memoria. Dice, nuevamente leemos el texto, mira que te mando que te esfuerces. No se le olvide esa palabra esfuerces, subráyela en sus Biblias. Y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa promesa no solamente fue dada para Josué, esa promesa también nos es dada a nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y hoy más que nunca que no estamos tan cerca al tiempo del fin y a los desarrollos proféticos que van a tomar lugar en la historia final de esta tierra, es cuando más nosotros necesitamos esforzarnos y ser valientes. Y no desmayar, ni mucho menos temer. El Salmo 31 y el versículo 24, yo sé que muchos de ustedes traen sus libretas, lo pueden anotar. Salmo 31, 24, dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. O sea, Dios es la fuente de toda fortaleza, ¿sí o no? ¿Lo dice la Biblia? ¿Qué ustedes creen? ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Ustedes lo han leído?
Yo se lo voy a leer rápido el texto. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién es la fuente de poder y de fuerza? ¿Quién es? Cristo Jesús. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? ¿Cruzarnos de brazos? Esforzarnos. Si nosotros nos esforzamos, si somos valientes, si no tenemos temor y no desmayamos, el Señor va a hacer su parte. Va a darnos el poder y la fuerza para nosotros poder prevalecer en contra de los ataques del enemigo. ¿Saben que yo busqué esa palabra? Esforzaos o esfuerces. Dice, mira que te mando que te esfuerces. Recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Esa palabra esforzaos o esfuerces de Josué 1:9 y de Salmo 31:24, ¿sabe qué significa? Tiene un montón de significados. Yo me quedé sorprendido. Esa palabra en hebreo es hazak. Usted lo puede buscar si usted tiene la concordancia Strong's o si tiene un diccionario Strong's, también lo puede buscar. El número 2388, ahí está la palabra esfuerces o esforzaos. Y mire lo que significa, arroja muchos significados. Significa ser fuerte, significa crecer fuerte, así como un niño que va creciendo y se va fortaleciendo gracias al alimento materno. También significa prevalecer. ¿Qué significa la palabra prevalecer? Perdurar o resistir. También significa el ser firme, seguro, el fortalecer o dar fortaleza. O sea, si yo no me fortalezco a mí mismo espiritualmente hablando, yo no puedo darle fortaleza a otros. También significa demostrar fortaleza. Significa echar mano. ¿Echar mano de quién? ¿De quién tenemos que echar mano? De la fuente de toda fortaleza, que es Cristo Jesús. ¿Qué más significa esa palabra esforzados de Josué 1:9? Empuñar, o sea, empuñar. Así como cuando si usted si usted y yo nos estamos ahogando en un río, tratamos de echar mano de lo que encontremos, porque no queremos perecer. También significa poder. ¿Qué significa también esforzado? Significa poder. Poderoso, dominar, resuelto o sostener. Mire qué tanto significado de una sola palabrita. O sea, el lenguaje hebreo es mucho más amplio que el lenguaje castellano. Una sola palabra, mire todos los significados que tiene. Y esas son las condiciones que cada uno de nosotros debemos de tener en el tiempo del fin si queremos prevalecer contra los ataques de Satanás. Por eso es que este título este primer tema de esta serie es liderazgo valiente. ¿Por qué Dios o Jehová escogió a Josué y no a otra persona? Para que liderara al pueblo de Israel en la conquista de la Canaán terrenal. Ustedes saben que Moisés murió. Depuso su armadura. ¿Por qué tuvo que morir Moisés? Porque Moisés desobedeció a Jehová ya prácticamente antes de entrar a la Canaán terrenal. ¿Se recuerdan cuando Jehová le dijo a Moisés la segunda vez que le hablara a la roca o a la peña? ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó, o sea, la golpeó 2 veces. La primera vez estuvo de acuerdo, porque esa peña, ¿a quién representaba? A Cristo. Lo dice 1 Corintios capítulo 10. Esa roca es Cristo. Y entonces, ¿por qué tenía que herirla solamente una vez? O golpearla solamente una vez Moisés. Porque Cristo murió ¿cuántas veces por nosotros? 1 o 2 veces. 1. La segunda vez Moisés tenía que hablarle a la peña. Y como cogió rabia o indignación por causa de la rebeldía del pueblo de Israel, pues Moisés la golpeó por segunda vez y dijo, voy a hacer que salga agua de esta peña. O sea, se atribuyó la gloria de Dios, se la atribuyó él mismo. Y eso fue lo que impidió a Moisés que entrara a la Canaán terrenal, número 1,
y que pasara por la experiencia de la muerte. La mensajera del Señor, ¿sabe qué dice? Que si Moisés no hubiese cometido ese último pecado, hubiese entrado a la Canaán terrenal, hubiese poseído esa tierra prometida y hubiese sido llevado vivo al cielo sin ver la muerte. Moisés representa a aquellos, por eso en el monte de la transfiguración, Jesús cuando se transfiguró aparecieron dos personajes, Moisés y Elías. ¿Recuerdan? Moisés representa a aquellos que van a morir un día y van a resucitar. ¿Dónde está Moisés ahora? En el cielo. El Señor lo resucitó. Y Elías fue llevado vivo al cielo sin ver la muerte. O sea, representan a aquellos que van a ver vivos, van a estar vivos cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes quisiéramos estar vivos cuando Cristo venga? Yo soy uno de ellos. Yo no quisiera pasar por la experiencia de la muerte. Nadie de los que estamos aquí quisiéramos morir. Nadie quiere morir, usted lo ha dicho, hermana Carmen. Bueno, vamos entonces a las condiciones que harán que seamos hombres y mujeres esforzados. ¿Quieres tú ser un hombre y una mujer esforzada? ¿O esforzado o esforzada? Vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 11. Acompáñenme por favor. Deuteronomio capítulo 11. ¿Trajeron sus Biblias? Aquí tenemos que traer Biblia cada vez que venimos a esta iglesia. ¿Sabían ustedes esto? Porque es como cuando usted va a la escuela y no lleva sus cuadernos, sus libros, sus útiles. Tenemos que traer nuestras Biblias para dejar que la palabra de Dios nos hable. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. Noten bien, ahí vamos a ver la palabra Hazak varias veces en estos textos que vamos a leer. La misma palabra hebrea de Josué 1:9 que dice, esfuérzate. ¿Qué dice Deuteronomio 11:8? El cuarto libro de la Biblia es Deuteronomio. ¿Qué dice? Guardad pues todos los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Todos que yo os prescribo hoy para que seáis, ¿qué? Fortalecidos. Ahí está la palabra Hazak. Y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser fuertes en el Señor en el tiempo del fin? Dígame, por favor. Los que estén obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y qué finalmente les va a dar Dios como recompensa a esos hombres, mujeres, jóvenes y niños que se mantuvieron fieles? Les va a decir un día, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Esos son los que van a entrar un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. ¿No quisieras tú estar en ese grupo? Las mismas palabras de aliento le fueron dadas a los israelitas cuando regresaron del cautiverio en Babilonia para que comenzaran la obra de la reedificación del templo en Jerusalén. ¿Recuerdan esa experiencia? No tienen que buscarlo, yo se lo voy a leer rápidamente, dos textos. Le voy a dar la referencia, pero para acortar el tiempo yo les voy a leer los textos. Las palabras de aliento, como lo leímos en Deuteronomio, esforzaos y cobrad ánimo y no temáis, les dijo Jehová a los israelitas, ni tengáis miedo de ellos. ¿Quién eran esos ellos? ¿A quién se refería la Biblia? ¿Quiénes eran esos ellos que los israelitas no debían de tener miedo? No, los egipcios habían ya quedado en la historia. Hacía ya 40 años que habían salido de Egipto. ¿Quiénes habían morando en la tierra de Canaán? Los cananeos, los heteos, los amorreos, los heveos y los jebuseos. O sea, si Dios no les da esta advertencia a ellos, cuando ellos entraran a esa tierra prometida, entonces iban a ¿qué? Su fe iba a flaquear, se iban a desanimar y no iban a poseer esa tierra que Dios les había prometido que iba a ser de ellos. Nosotros nos estamos acercando a una tierra prometida. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán, pero no la Canaán terrenal, la Canaán celestial. Y vamos a enfrentar muchos obstáculos. Vamos a ser amenazados de muerte inclusive.
por causa de nuestras creencias religiosas, por causa del mensaje que usted cree. La adoración a Jehová va a jugar un papel importante en los acontecimientos finales de la historia de esta tierra, si usted no lo sabían. El conflicto, el gran conflicto que lleva prácticamente un promedio de 6,000 años en esta tierra, no comenzó en esta tierra. ¿Comenzó dónde? Allá arriba en el cielo, con la rebelión de Satanás y sus ángeles. Se rebeló en contra del gobierno de Dios. O sea, ¿en qué ha girado el conflicto o en qué comenzó a girar el conflicto en el principio? En torno a la verdadera adoración y a la falsa adoración. La verdadera adoración era Jehová en el cielo, Jesús su Hijo, los ángeles de Jehová que adoraban al Padre y al Hijo. O sea, adoraban la ley de Dios, que era la base del trono del gobierno de Dios. Pero Satanás se rebeló en contra de ese gobierno. Y ahí comienza la gran controversia. Luego esa gran controversia se traslada desde el cielo a esta tierra. Y comienza el pecado con la caída de nuestros primeros padres. Y esa gran controversia va a terminar, si ustedes no lo sabían, queridos hermanos y hermanas, va a terminar y va a girar en torno nuevamente a la verdadera y la falsa adoración a Dios. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis dice, capítulo 13, que se va a levantar una imagen nuevamente, así como se levantó en los días de Nabucodonosor. ¿Recuerdan los días de Nabucodonosor? Ahí estaba el verdadero pueblo de Dios, el remanente, que fueron 3 hebreos que no estuvieron dispuestos a postrarse ante esa imagen que levanta Nabucodonosor en Daniel capítulo 3. So pena de muerte al que no la adorase. Y en el tiempo del fin nuevamente se va a levantar una imagen, ya no de carácter físico, sino que va a ser de carácter religioso. Todo eso lo hemos estudiado aquí en esta iglesia. Y so pena de muerte a aquellos que no se sometan a esa falsa adoración. Por eso es que hoy más que nunca necesitamos ser fortalecidos. ¿A través de qué? ¿Viniendo solo a la iglesia los sábados? Estudiando este libro diariamente. Porque aquí está la fuente de toda fortaleza. Y a través de estas promesas nosotros las abrigamos en nuestros corazones. Y cuando vengan las pruebas, nosotros vamos a reclamar esas promesas por fe. Porque las tenemos ¿dónde? Aquí. Pero si este libro permanece cerrado toda la semana en nuestros hogares, cuando venga la prueba, no vamos a poder reclamar esas promesas. Porque no nos vamos a acordar de ellas. Los hebreos saben que cuando el horno fue encendido 7 veces más de lo acostumbrado por Nabucodonosor, el monarca más poderoso de la tierra en ese entonces, que era el rey de Babilonia, ellos se acordaron de una promesa que está en el libro de Isaías. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás porque yo voy a estar contigo. Y ellos reclamaron esa promesa por fe. Por eso le dijeron a Nabucodonosor, al monarca más poderoso de esta tierra, no nos vamos a postrar ante la imagen que tú has levantado. Amén. Y si Dios quiere que muramos, vamos a morir, pero no vamos a desobedecer a Jehová. Amén. Eso es lo que tú y yo vamos a necesitar en el tiempo del fin. A veces creemos que esta historia del Antiguo Testamento, eso ya, todo el mundo conocemos eso. ¿Quién no conoce de Josué? Bueno, noten lo que dice el libro de Ageo. Es un profeta pequeño, a veces es difícil de encontrar en nuestras Biblias. Está casi al final del Antiguo Testamento. Ageo capítulo 2, versículo 4. Pueden anotarlo si gustan. Jehová le dice a Zorobabel. Zorobabel fue un siervo de Dios que Dios usó para reedificar nuevamente el templo de Jerusalén y los muros de Jerusalén que habían sido, ¿qué? Asolados por Nabucodonosor 70 años antes. Pues ahora, Zorobabel, ¿qué le dice Jehová a este siervo? Esfuérzate, la misma palabra de Josué 1:9. Esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate, nuevamente 2 veces. También Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la clave para que Jehová esté con nosotros? Si nosotros nos esforzamos y cobramos fuerza. Eso es lo que necesitamos nosotros. No queremos ser varones y mujeres esforzados.
porque nos da pereza levantarnos temprano para tener un culto personal con Jehová todas las mañanas. Nos da pereza abrir la escritura. Nos da pereza tal vez llegar temprano a la iglesia cada sábado. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer un pacto con el Señor. Si nosotros somos esforzados y somos valientes, el Señor nos va a recompensar. El libro de Zacarías, el capítulo 8, versículos 9 y 13, noten lo que agrega el profeta Zacarías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense, ahí está la misma palabra Hazak de Josué capítulo 1, versículo 9. Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. ¿Sobre qué cimiento tú y yo estamos parados hoy? Debe ser sobre un cimiento fuerte. Si nos paramos en la arena, vamos a derrumbarnos. Versículo 13 de Zacarías 8, ¿qué nos dice? Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércese, nuevamente lo repite, vuestras manos. Necesitamos ese espíritu hoy más que nunca. ¿Por qué más que nunca? Porque hoy estamos más cerca del tiempo del fin que cuando creímos hace 10, 15, 20, 30 o 40 años atrás. Solo en Jehová podremos encontrar el poder y la fortaleza que necesitaremos para el tiempo de prueba que nos espera. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 16:9? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Ahí está la palabra Hazak. A favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Qué hermoso versículo. Repito, Segunda de Crónicas 16:9. O sea, los ojos de Jehová miran todo lo que está pasando en la tierra. Conocen tu vida y conocen mi vida. Sabe y conoce nuestros puntos débiles. Pero Jehová está dispuesto a mostrar su poder. Está dispuesto a revelar su poder en tu vida y en mi vida hoy, siempre y cuando nosotros tengamos un corazón perfecto delante de sus ojos. Noten lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías agrega: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré. Ahí está la palabra Hazak, porque Él es el único que tiene el poder. Te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Así que si Jehová nos ha llamado, Él va a sostener nuestras vidas. ¿Lo creemos? Yo lo creo y yo sé que ustedes también lo creen. Vamos a ver el valor de un líder fiel, las características para ser un líder como fue Josué. ¿Tenía características Josué? Por eso Dios lo llamó. ¿Por qué no llamó a otra persona? Porque tal vez no estaba capacitado para hacer esa obra. No tenía el carácter que Josué tenía. Bueno, entonces sabemos que Josué fue la persona que fue designada para ser el líder visible de Israel después de la muerte de Moisés. Y vamos a ver cuáles eran las cualidades de este gran líder que se llamó Josué. Abran sus Biblias si son tan amables en el libro de Deuteronomio, el capítulo 34. Estas palabras que vamos a leer a continuación en Deuteronomio 34 son prácticamente las palabras de despedida de Moisés a su gran compañero, a su brazo derecho, que fue Josué. Qué triste haber sido esa despedida, queridos hermanos y hermanas. Así como fue la despedida de Moisés y Aarón. Repito, Deuteronomio 34, versículo 9. Leamos, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y Josué
hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Fue lleno de qué? Del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, para cumplir esta gran responsabilidad de entrar a la tierra prometida y poseerla, porque iban a encontrar muchos obstáculos, ya lo vimos, 5 o 6 naciones paganas que residían allí. El trabajo de los israelitas era ¿qué? Desplegar a esas naciones paganas de ese territorio. No era que Dios les iba a decir, ven, entren, bienvenidos, ahí está todo en bandeja de plata. Eso es muy importante porque eso tiene una enseñanza para nosotros hoy. Lo que muchos cristianos hoy se niegan a entender o aceptar. La vida del cristiano no es solamente decir yo soy cristiano y vengo a la iglesia. La vida del cristiano, desde el momento en que usted decide o yo decidimos formar parte del ejército de Jesús, va a comenzar una guerra en contra de nosotros. Las huestes de Satanás van a lanzar sus ataques ¿para qué? Para que ustedes y yo nos desanimemos y desistamos de seguir en este camino que nos llevará a la salvación. Y Satanás va a usar muchos obstáculos en nuestro camino. Ya no va a usar tal vez a los amorreos, a los cananeos, a los heveos, porque ya esas naciones no existen. Pero sí va a usar instrumentos. Puede usar fácilmente a un compañero o compañera de trabajo. Puede usar a un familiar o a un ser querido. Puede usar a cualquier persona para desanimarnos y para que nosotros perdamos la fe y la fortaleza y la confianza en Dios. Van a haber muchos obstáculos de otro tipo de caracteres. Van a venir enfermedades a nuestras vidas. Van a venir pérdidas, tal vez pérdidas materiales o pérdidas espirituales o pérdidas de carácter familiar, pérdida de un familiar, de un ser querido, de un hijo, una hija, de un padre, una madre, de un sobrino, una sobrina, un tío, una tía. En fin, son golpes que vamos a recibir. Y si nosotros no aprendemos a confiar en las promesas de Dios, vamos a ser derrotados fácilmente por el enemigo. Por eso Josué fue lleno del Espíritu Santo, espíritu de sabiduría. Eso es lo que ustedes y yo necesitamos pedir diariamente. Esta semana en el culto que yo tengo con algún grupo de hermanos y hermanas que nos reunimos casi todas las noches, estábamos hablando precisamente de la importancia de la oración, de lo que debemos pedir a Dios y lo que no debemos de pedir a Dios, porque tendemos siempre a poner en prioridad las cosas que son de carácter material, pero siempre ponemos en segundo plano las cosas que son de carácter espiritual y deberían de ir de primero, no de segundo. Y una de las cosas que Dios está dispuesto a darnos inmediatamente es espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento para entender y conocer la palabra de Dios, para entenderla y para poder vivirla en nuestras vidas. Si nosotros le pedimos ese espíritu a Dios, Él nos lo dará inmediatamente, no dilatará en darnos y contestar esa petición. Quiero leerles un pensamiento de un libro maravilloso que tal vez ustedes tienen en sus hogares. Se llama Patriarcas y Profetas. Si usted no lo tiene en formato de libro, usted lo puede bajar a sus teléfonos inteligentes. Patriarcas y Profetas, les voy a dar el capítulo 44. Cuando tengan la oportunidad, léanse ese capítulo. En mi libro de pasta dura, es la página 514 y 515. Pero yo sé que algunos de ustedes tal vez puede tener el libro en pasta blandita y la página puede diferenciar un poco. Repito, Patriarcas y Profetas, página 514 y 515, capítulo 44. Escuchen bien esta declaración. Las cualidades que tenía Josué, el carácter de Josué. Escuchen bien, por favor. Dice aquí la mensajera del Señor. Josué era ahora el jefe reconocido de Israel.
o sea, después de que Moisés murió, se había distinguido principalmente como guerrero. ¿Quién es un guerrero? ¿Qué es un guerrero? El que está siempre en la lucha, en la batalla. Y sus dones y virtudes resultaban de un valor especial en esta etapa de la historia de su pueblo. Miren las características que tenía Josué. Escuchen por favor. Valeroso, decidido y perseverante, pronto para actuar, incorruptible, despreocupado de los intereses egoístas en su solicitud por aquellos encomendados a su protección y sobre todo inspirado por una fe viva en Dios. Tal era el carácter del hombre escogido divinamente para dirigir los ejércitos de Israel en su entrada triunfal a la tierra prometida. ¿Cómo era el carácter de Josué? Repito, valeroso, decidido, perseverante, pronto para actuar, incorruptible, despreocupado de los intereses egoístas y inspirado por una fe viva en Dios. ¿Tenemos nosotros esas cualidades hoy? No tienen que responderme, solo para que meditemos en estas preguntas. Necesitamos tener estas cualidades, si ustedes no lo sabían, en la recta final de la historia de esta tierra, cuando venga el tiempo de prueba para el pueblo de Dios. Termina la declaración diciendo: durante la permanencia en el desierto, sirvió como primer ministro de Moisés, o sea, Josué. Y por su fidelidad serena y humilde, su perseverancia cuando otros flaqueaban, su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro, había dado evidencias de su capacidad para suceder a Moisés aún antes de ser llamado a ese puesto por la voz de Dios. ¿Qué le parece a usted las características del carácter de Josué? Era un hombre que era fiel a Dios, era un hombre humilde, era un hombre perseverante cuando otros flaqueaban y era un hombre firme en la verdad que creía. Eso es lo que Dios está buscando hoy, en medio de este mundo lleno de apostasía. Aún dentro del pueblo profeso de Dios hay una apostasía muy grande y hay muchos que están abandonando esta verdad, este mensaje que Dios le dio a esta iglesia remanente. Josué estaba parado con firmeza en la plataforma de la verdad. Fue un hombre inconmovible. Eso es lo que Dios está buscando hoy. Dios está buscando en este tiempo hombres, mujeres, jóvenes y niños que no se vendan ni se compren, que sean fieles como la brújula al polo, que sean firmes como el acero. Esas eran las cualidades que tenía Josué, queridos hermanos y hermanas. Y esas son las cualidades que Dios está buscando de ti y de mí. Unos hoy se desaniman fácilmente. Se desaniman porque el pastor no los llamó porque estaban enfermos. No vuelvo más a la iglesia, no me llamó el pastor. Se desaniman porque el hermano pasó por el lado de ellos y no los saludó, no vuelvo más a esta iglesia. ¿Por qué tú y yo, hermanos y hermanas, no entendemos este mensaje hoy todavía? Necesitamos hoy una fe que tal vez no poseemos, vamos a necesitar para el tiempo del fin. ¿Qué características contribuyeron al éxito de Josué? Vamos al libro de Isaías, por favor, capítulo 57. Isaías, Antiguo Testamento, profetas mayores. Después de los Salmos y Proverbios está el libro de Isaías. Isaías 57, versículo 15. Noten lo que dice la palabra del Señor. Isaías 57, 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Jehová, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo era el carácter de Josué? De acuerdo a la cita que leímos en Patriarca y Profetas 5:14 y 5:15, dice que su fidelidad era serena y humilde. O sea, que era un hombre fuerte, era un guerrero fuerte, era un hombre fiel a Dios, pero era humilde delante de los ojos de Dios. Y esos son los hombres y mujeres que Dios está buscando en este tiempo. No, Dios no se complace en el orgullo, en la arrogancia, en nada de eso. Dios se complace en las personas, hombres y mujeres que le sirven en humildad, en mansedumbre. Por eso dice la Escritura, dice, y yo, aunque habito en la eternidad y en la santidad y en las alturas, también moro con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quieres que tu vida y mi vida sea guiada por el Dios Todopoderoso y Eterno? Tenemos que ser humildes ante sus ojos. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo hice esa pregunta una vez en Nicaragua y les hice a los hermanos la pregunta, ¿quiénes quieren ser ricos en espíritu? Y todos levantaron la mano. ¿Quiénes quieren ser pobres en espíritu? Nadie levantó la mano. Yo dije, pues entonces el que no levantó la mano se quedaron sin esta promesa, porque la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué Jesús dijo esas palabras? Porque el pobre siempre está ¿en qué? En necesidad. Siempre necesita de algo. ¿Sí o no? El rico no necesita nada. El pobre siempre necesita de algo. Y si estamos hablando en términos espirituales, el pobre espiritualmente siempre va a necesitar ¿de qué? De la ayuda divina. Porque sin él no podemos hacer absolutamente nada. Satanás, que va en la cabeza, en la lista del orgullo, porque fue el primer orgulloso, quiso ser algo separado de Dios. Lo dice el profeta Isaías, no lo hemos leído. Dice que levantaré mi trono en las alturas y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Satanás se quiso exaltar y Jesús hizo todo lo contrario, que era el creador. Se humilló hasta lo sumo. Por eso dice la Biblia que Jehová está dispuesto a morar con el quebrantado y humilde de espíritu. Y también el profeta Isaías, en el capítulo 62, allí donde estábamos, mire lo que agrega Isaías 62, versículo 2. Dice Isaías 62, 2. Creo que anoté mal el texto. No es Isaías 62, es Isaías 66. Isaías 66. Quería ver si ustedes estaban despiertos. Isaías 66, versículo 2. ¿Qué nos dice? Mi mano hizo todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que Dios creó. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, porque Él habló y todo fue creado. Pero miraré a aquel que es pobre. Ahí está lo que habló Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. Miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esas son las personas, queridos hermanos, que un día van a heredar el reino de los cielos. Quiera Dios que nosotros seamos parte de ellos. ¿Por qué? Porque ese es el carácter que poseía Josué. Por eso fue llamado por Dios para liderar a las huestes de Israel a poseer la tierra de Canaán. Note lo que la mensajera del Señor agrega en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, la misma página 515, dice así: con gran ansiedad y desconfianza de sí mismo, Josué había mirado la obra que le esperaba. ¿Cuál fue, hermanos y hermanas? Escuchando esta declaración, por favor.
¿Cuál fue la clave del éxito de Josué? De acuerdo a esta cita, dice que con gran ansiedad y desconfianza de sí mismo, Josué había mirado la obra que le esperaba. O sea, él nunca confió en sí mismo, ni en sus dones, ni en su poder, ni en su sabiduría, ni en nada, ni en los años que llevaba en la iglesia. Nada de eso. Él desconfiaba constantemente de sí mismo. Por eso Jehová lo bendijo y lo pudo usar en ese maravilloso plan. Vamos a leer el libro de Josué. Acompáñenme, por favor, para que veamos el éxito del plan de la conquista de Canaán. Y recuerden, hermanos y hermanas, esto tiene un doble significado. No olvidemos eso, por favor, porque ustedes y yo estamos transitando por esta tierra. Somos peregrinos. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Hacia la Canaán celestial. ¿Sí o no? ¿Usted quiere llegar allí o no quiere llegar? ¿O está feliz y contento de seguir viviendo en este mundo y contaminado por el pecado? Todos anhelamos llegar un día a esa Canaán celestial. Antes de que Israel poseyera esa Canaán terrenal, leamos las palabras de Jehová hacia su siervo Josué, ahora el nuevo líder de Israel. Josué capítulo 1. ¿Están conmigo? Josué 1, del 1 al 5. Leamos, por favor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cuántos eran en ese pueblo? Algunos 200 o 300 tal vez. Si usted lee Patriarcas y Profetas, dice que más de 1 millón de personas salieron de Egipto. Eso era mucha gente. ¿Qué responsabilidad tenía Josué? Pastorear una iglesia de 1 millón de miembros. ¿Qué le parece a usted, hermana Xiomara? Yo no me puedo quejar, ¿verdad que no, hermana Eunice? Dice el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esto es una promesa. Recuerden que estaban allí las naciones esas paganas, los cananeos, los heveos, los jebuseos, los amorreos, pero Dios lo había prometido, que cada pulgada de tierra que ellos pisaran, esa tierra iba a ser de ellos. Versículo 4 de Josué 1, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hermano, esto hay que tener una fe inquebrantable en Dios para creer en esta promesa. Dios ha prometido una tierra nueva para ti y para mí, ¿sí o no? Lo dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed en sus promesas, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Creemos en esa promesa? Versículo 5, noten lo que dice Josué 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Gloria al Señor. Esta promesa es para ti y para mí hoy. Nadie te podrá hacer frente mientras yo esté contigo. Pero hay condiciones para que Jehová more con nosotros. El Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. Jesús se lo prometió a los discípulos. Yo les voy a enviar el Consolador que va a estar con ustedes para siempre. Pero recuerden lo que leímos en los textos anteriores. No se les olviden esos textos, por favor, del libro de Isaías 57:15 y de Isaías 66:2. Jehová va a estar con ¿quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu.
Si nosotros poseemos un carácter arrogante, orgulloso, jactancioso, no esperemos de que Jehová va a estar con nosotros. Aunque vengamos a la iglesia, eso no tiene nada que ver. Vamos a leer ahora el versículo 9 de Josué capítulo 1. Para ahorrar tiempo, ustedes pueden leer ese capítulo en su tiempo libre. Repite la lectura bíblica que tuvimos en esta mañana. Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Creemos que Jehová está con nosotros cuando estamos postrados en la cama de un hospital? ¿O no? ¿O solo cuando estamos en prosperidad? ¿Creemos que Jehová está con nosotros cuando nos hemos quedado sin trabajo y tal vez no podemos pagar nuestras cuentas o no podemos pagar el arriendo donde nosotros vivimos? ¿O solo cuando tenemos trabajo y estamos viviendo una vida próspera? La Biblia dice, yo lo creo, yo sé que ustedes también lo creen, la Biblia dice, yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Pero para que esa promesa se cumpla en nosotros, número uno, tenemos que estar viviendo una vida de fidelidad al Señor. Y una vida de humildad ante los ojos de Dios. Ahí está. Dios tiene cada promesa de la palabra de Dios está respaldada por una así dice Jehová. Amén. La firma y sello, Jehová de los ejércitos. Pero para que esa promesa se cumpla, nosotros tenemos que llenar las condiciones. Noten bien lo que dice este pensamiento. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, página 157. Dice, el Señor prometió a Josué que estaría con él como había estado con Moisés y que Canaán sería una fácil conquista siempre y cuando fuera fiel en la observancia de sus mandamientos. La misión de guiar a su pueblo hacia Canaán había llenado a Josué de ansiedad, pero esta promesa disipó sus temores. ¿Cuál promesa? La promesa de Josué 1:9. Él era un ser humano igual que nosotros. Era un hombre de carne y hueso. Tenía sentimientos y estaba ansioso, tenía ansiedad, estaba preocupado cuando pusiera un pie en esa tierra llena de tribus paganas. Y esas tribus paganas no eran gente muy amigable que digamos. Eran idólatras y eran gente mala, perversas. Y Josué tenía ansiedad. Pero esa promesa, por eso es que nosotros tenemos que ir a la Escritura. Porque estas promesas que están en la Escritura son los que nos van a dar aliento cuando estemos pasando por un momento de ansiedad, de depresión o de tristeza o tribulación en nuestras vidas. Porque hay muchas personas que lo que hacen es tomar pastillas para la ansiedad. Pastillas para la ansiedad, pastillas para la depresión, pastillas para dormir, en fin. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra del Señor. Vamos a ir terminando con estos pensamientos, queridos hermanos. Valor a través de la consagración. Recuerden que el título de este estudio de hoy es Liderazgo Valiente. Y esos caracteres, ese liderazgo lo vemos en la vida de Josué. Vamos a ver qué le dijo Jehová a este nuevo líder y por qué. Volvamos a Josué donde estábamos. Espero que no hayan cerrado sus Biblias. Vamos a leer los versículos 6 y 7 de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice? Esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, Jehová le está diciendo a Josué, yo no lo voy a hacer todo por ti, hijo. Tú tienes que poner de tu parte. ¿Quieres que la empresa sea un éxito? Tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Desde Abraham viene esa promesa corriendo. Versículo 7, ¿qué le dice? ¿Qué agrega el Señor ahí
en Josué 1, versículo 7. Solamente, ¿qué? Esfuérzate. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, en otras palabras, Josué no iba a obtener la victoria por la multitud de personas que tenía el pueblo de Israel. Solamente Jehová le dijo, esfuérzate y sé valiente. Yo me encargo del resto. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Ahí está la clave. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres que tu vida espiritual, física, en fin, de lo que sea, tu vida en general sea prosperada? Dice la Biblia, no lo digo yo, dice, no te apartes de la obediencia a mi palabra, ni a la izquierda, ni a la derecha. Mantente en el camino recto de la obediencia a mis mandamientos. ¿Saben por qué? Aquellos que se apartan de la obediencia a Dios no saben lo que están haciendo. La desgracia caerá sobre ellos, porque pueden incurrir en que el Espíritu de Dios se aparte de ellos también, como ocurrió en el caso de Saúl. ¿Se recuerdan de Saúl? Así que esa era la clave, el mensaje de consagración, un mensaje de consagración. Y ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros, iglesia, en esta mañana. Es tomar la decisión de hoy en adelante de no intentar ni siquiera una pulgada o media pulgada de apartarnos del camino recto que nos va a llevar a la Canaán celestial. Ni a la izquierda ni a la derecha. Van a venir muchos obstáculos, van a venir muchas tentaciones. El enemigo va a tratar de desviarnos del camino. Aquí no hay atajos. En este camino a la Canaán celestial no hay atajos. ¿Usted sabe lo que es un atajo? En inglés le dicen un shortcut. Cuando usted va a una carretera hay mucho tráfico y el tráfico está prácticamente detenido, mucha gente hace un shortcut. Hermano Víctor, que es camionero, él sabe saber lo que es eso. Hacer un atajo, pero en el camino del cristiano no hay atajos, hermanos y hermanas. Tenemos que mantenernos en este camino estrecho hasta llegar a la Canaán celestial si queremos nuestra salvación. Por eso le dice Jehová a Josué en esos textos que acabamos de leer de Josué 1, 6 y 7. Esfuérzate y sé muy valiente y no te apartes ni a la diestra, o sea, a la derecha, ni a la siniestra, o sea, a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si tú quieres que la bendición de Dios no se aparte nunca de tu vida y de mi vida, no te apartes de ese camino estrecho. Miren lo que dice el libro de los Salmos. Yo creo que ya lo habíamos leído, si no estoy mal. Salmo 31, 24. ¿Lo habíamos leído antes? Sí, creo que sí. Los que toman nota, pero lo leemos nuevamente. Dice, esforzaos todos, vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¿Por qué tú y yo tenemos que esforzarnos hoy? Esforzarnos por alcanzar el galardón de la vida eterna. Ustedes saben que cuando hay una carrera, cuando las personas que practican el atletismo, todo atleta se prepara y se esfuerza por llegar de primero al final de la carrera y obtener la medalla de oro. Nosotros vamos a recibir de Cristo Jesús, si somos fieles, la corona de la vida eterna. Por eso el Señor nos dice en esta mañana, esforzaos y tome aliento vuestro corazón. ¿Estás tú desalentado hoy? ¿O desalentada? ¿Desanimado o desanimada? Nosotros ya no podemos pensar en el desánimo porque estamos muy cerca de la meta. Es como el atleta que está acercándose a la meta, ya no puede mirar para atrás y no puede ya pensar en sentarse y descansar un poco. Tiene que terminar.
Voy a terminar con este texto bíblico y una cita más del Espíritu de Profecía. Isaías 41, noten lo que dice. Acompáñenme de nuevo al libro de Isaías. Es un texto que ustedes y yo conocemos hasta de memoria, lo sabemos. Isaías 41, versículo 10, es una hermosa promesa para nosotros hoy. Isaías 41, versículo 10, voy a esperar a que ustedes lo encuentren para que así todos juntos lo podamos leer. Isaías 41:10, dice el Señor en su palabra, cada promesa puede lograrse en nuestra vida si lo creemos. No temas porque yo estoy contigo. ¿No le dijo Jehová a Josué que iba a estar con él? ¿Y estuvo con él o no estuvo con él? ¿Podremos ver a Josué un día en el reino de los cielos si somos fieles? Allá conoceremos a ese fiel siervo de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, no de vez en cuando, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, o sea, con su brazo derecho. Con el brazo derecho y extendido que sacó a las huestes de Israel de Egipto. Es el brazo que Dios va a usar, ¿para qué? Para sostenerte a ti y a mí en estos momentos difíciles de nuestra vida. Por eso el Señor te dice a ti y a mí hoy, no temas, yo estoy contigo, no desmayes. Muchos hoy están desmayando, están dejando la carrera antes de llegar a la meta. Ojalá que ese no sea el caso de ninguno de los que estamos en esta mañana, aquí sentados en este lugar. Josué terminó la carrera. El apóstol Pablo terminó la carrera. ¿Han leído ustedes la historia de este gran apóstol? Yo creo que ningún apóstol pasó por las pruebas que pasó el apóstol Pablo. Ninguno, hermanos y hermanas. Todos los apóstoles murieron como mártires, pero el que más pruebas duras pasó en su vida como apóstol fue Saulo de Tarso, que llegó después a ser Pablo. Y al final de su carrera, ¿qué dijo? He acabado la carrera. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy. Podemos comenzar, pero lo que tenemos que hacer es acabar esa carrera. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Tú tienes una corona de vida eterna reservada para ti con tu nombre en el cielo. Si tú quieres obtenerla, mantengámonos fieles a Él. El Señor te la dará, Jesús mismo te la pondrá sobre tus sienes en aquel día cuando Él venga por segunda vez. Por eso es que el libro de Apocalipsis dice que mirad que ninguno tome tu corona. Tú tienes una corona reservada, querido hermano y hermana que me escuchas. No dejemos que nadie tome esa corona. Voy a terminar con este pensamiento. Este pensamiento tuve que traducirlo. Está en un periódico que se publicaba en los días de Ellen G. White, llamado The Review and Herald, 15 de diciembre de 1885. Dice así: mientras los portaestandartes desmayan y caen, los portaestandartes que ella se refería aquí eran esos pioneros que sostuvieron este mensaje que ustedes y yo hoy conocemos, pero que ellos desmayaron y cayeron, no en el sentido de que apostataron de la fe, sino que bajaron al sepulcro. Mientras los postaestandartes desmayan y caen, ¿quién sube para ocupar su lugar? No hay hombres que se dediquen a Dios, alma, cuerpo y espíritu para salir e iluminar a otros. La antorcha de la verdad debe llevarse a los lugares oscuros de la tierra. Mientras los ángeles detengan los vientos, debemos trabajar como Cristo trabajó. Esos vientos están muy pronto, se van a soltar ya. Es por la misericordia de Dios, créanme, porque nosotros no lo merecemos. Es por su misericordia que esos 4 vientos no han sido soltados todavía, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7. Porque Dios no quiere que ninguno de los que estamos aquí sentados en esta mañana nos perdamos en el tiempo del fin. Ni ninguna de las personas que nos están viendo a través de esta programación.
Si hubiéramos trabajado con fidelidad, paciencia y amor, tendríamos 100 obreros donde hay uno. Las oportunidades no aprovechadas están escritas contra nosotros en el mismo libro que lleva el registro de la envidia y la rebelión contra Dios. Tremendas palabras fuertes. O sea, esas oportunidades que Dios nos ha dado durante todo este tiempo, no aprovechadas, dice que están escritas contra nosotros en el libro que lleva el registro de la envidia, la rebelión contra Dios, o sea, el libro de los pecados. Por eso es que tenemos que hacernos un autoexamen de conciencia ahora mismo. ¿Cómo está mi vida delante de los ojos de Dios? ¿Qué estoy yo haciendo con este mensaje que recibí de parte de Dios a través de su amor y su misericordia? Este evangelio glorioso, ¿lo estoy dando al mundo? ¿Lo estoy compartiendo con otros? ¿Estoy dando yo testimonio a otros de lo que Cristo ha hecho en mi vida? El evangelio se hace la predicación del evangelio se hace de muchas maneras, no solo repartiendo literatura, eso es una parte. Pero el evangelio lo podemos predicar nosotros con nuestro testimonio, con nuestra vida, con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ese es el mayor testimonio que nosotros podemos dar al mundo allá afuera. ¿Cómo está el mundo allá afuera? Está en abierta rebelión contra la ley moral de Dios. Y cuando el mundo ve hombres, mujeres, jóvenes y niños en medio de una generación impía, viviendo de acuerdo o diferente a como el mundo vive, eso cautiva la atención de las personas. Pero mire, este hombre y esta mujer no hablan como hablan los demás. No dice malas palabras como le dicen los otros. No se expresa como se expresan otros. No es una persona iracunda, no es una persona envidiosa, no es una persona chismosa. Es una persona diferente. Las personas allá afuera tienen que ver en nosotros, queridos hermanos, lo que ha hecho el evangelio en nuestras vidas. Por eso es que el carácter de Cristo era una reprensión diaria versus el carácter de los líderes de la nación judía. ¿Por qué? Porque los líderes de la nación judía que se creían tan santos tenían un carácter perverso. Poseían los atributos ¿de quién? De Satanás. Por eso Jesús le dijo, ustedes no son hijos del Padre que está en el cielo. Ustedes son hijos del otro Padre. Ustedes tienen otro Padre. Y ese Padre se llama el diablo. Hermanos y hermanas, hoy más que nunca el Señor nos está haciendo un llamado para tener un espíritu de humildad y sumisión. Dejar el orgullo a un lado. Olvidar el pasado. Perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Olvidar a todos las amarguras y las tristezas y la vida pasada. Hay personas que todavía siguen viviendo en el pasado, en lo que le hizo fulano de tal o en lo que le hizo la fulana de tal, en lo que le hizo su esposo, su esposa o sus hijos. No podemos seguir viviendo en el pasado. Jesús, a través de su palabra, el apóstol Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, hermanos, he aquí todas son hechas nuevas. Desde el mismo día que tú y yo conocimos este mensaje, este glorioso evangelio, debemos comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Perdonar a aquellos que nos han ofendido, pedir perdón a aquellos que hemos ofendido y olvidar el pasado. Vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando tú y yo experimentemos eso, vamos a tener verdadera paz en nuestros corazones. Vamos a terminar con una oración. ¿Qué les parece? Oremos, por favor, aquellos que puedan ir de rodillas. Padre Celestial, damos gracias por Jesús, porque Él se humilló, se hizo hombre, moró entre los hombres y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nosotros merecíamos morir, pero el Creador de los cielos y de la tierra tomó nuestro lugar. Nosotros vemos que ese es un gran amor maravilloso. No somos dignos, Señor, de haber recibido la gran bendición de la salvación y la vida eterna. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por habernos permitido haber escuchado estas palabras de aliento. La Biblia nos dice, esfuérzate y sé valiente. No desmayes,
Estamos ya en la recta final de la historia de esta tierra. Estamos muy cerca de la meta, de la Canaán celestial. Y Satanás va a hacer todo lo posible para hacer que nosotros nos desanimemos, que perdamos el fervor, que perdamos la fe y renunciemos a esta carrera, Señor. En esta hora, Señor, yo quiero pedir una bendición por cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes, por los jóvenes aquí presentes, por los niños de nuestra iglesia. Ellos van creciendo, están creciendo en medio de una generación impía, perversa. Ayúdalos para que ellos se mantengan fieles, para que ellos sean fieles como esos 3 jóvenes hebreos en Babilonia. Padre Celestial, también oro una vez más por las peticiones que se fueron escritas en la libreta en el día de hoy. Usted conoce cada una de estas peticiones, Señor. Pedimos, Padre, que usted pueda responder cada una de esas peticiones y oraciones conforme a su santa y divina voluntad. Oramos por los hermanos que no pudieron venir en el día de hoy. Algunos de ellos están enfermos. Otros tal vez no pudieron venir por razones ajenas a su voluntad. Oramos por ellos en esta mañana. También oramos por aquellos que se han desanimado. Aquellos que han depuesto su armadura y se han apartado de los caminos del Señor. Donde quiera que se encuentren en estos momentos. Tal vez entre ellos se encuentran nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros seres más queridos. Oramos por ello en esta hora, para que el Espíritu de Dios no se aparte de ellos, toque sus corazones y los traiga de vuelta al redil. Jesús, así como el hijo pródigo, Señor, que tomó la decisión de volver a la casa de su padre, después de haber vivido una vida de abierta rebelión y pecado. Así también clamamos, Señor, e intercedemos ante usted, Padre Celestial, en favor de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros seres queridos que tal vez se han apartado de sus caminos, para que ellos algún día puedan venir antes de que sea demasiado tarde. Bendiga los alimentos que hemos de compartir en esta hora. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.